Y a continuación vamos a invitar al doctor Álvaro Sousa Liprandi, él es secretario de la Sociedad Interamericana de Cardiología y jefe de cardiología del Sanatorio Güemes, y él se va a referir a estrategias regionales para la aplicación de las hojas de ruta en prevención secundaria. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por esta gentil invitación, y en estos próximos minutos, como recién comentaba, voy a tratar de discutir con ustedes algunos aspectos que tienen que ver con las estrategias regionales para la aplicación de los roadmaps y particularmente en prevención secundaria. Voy a retomar una imagen que mostró el doctor Good que tiene que ver con la utilidad, digamos, un trabajo presentado ya hace algunos años por el doctor Yusuf, que tenía que ver con la aplicación o el uso concreto de lo que consideramos medicamentos esenciales después del infarto agudo del miocardio. Y como él comentó, y de alguna manera como fuimos testigos a partir de ese momento, la verdad que la información que tuvimos realmente fue muy preocupante, porque la tasa de uso de lo que consideramos, como decíamos, medicamentos esenciales, aspirinas, estatinas, beta-bloqueantes e inhibidores de la enzima de conversión después de un infarto agudo del miocardio, es elevadamente baja. Realmente los resultados fueron alarmantes, esto es a nivel global, y particularmente en nuestra región los resultados, como decíamos, fueron muy alarmantes. Tenemos una enorme brecha, un gap muy grande entre lo que sabemos y lo que aplicamos, entre lo que conocemos y cómo ese conocimiento se traslada a nuestra población. Fíjense ustedes que, como decíamos, en términos generales y a nivel global, estos medicamentos que sabemos que son intervenciones que claramente reducen la mortalidad después del infarto agudo del miocardio, en su contexto solo son aplicadas en menos del 14% de los pacientes que padecen un infarto. Cifras, como decíamos, notablemente alarmantes. Y si buscamos otras condiciones crónicas, como por ejemplo después de un accidente cerebrovascular o el control de la hipertensión, encontramos el mismo problema, la misma brecha entre el traslado del conocimiento a nuestros pacientes. Por otro lado, como mencionó el doctor Good, tenemos un objetivo general que compartimos todos, la idea de reducir la mortalidad cardiovascular prematura un 25% para el año 2025. Pero sin embargo, entre la realidad que acabo de comentar, por ejemplo, y ese objetivo teórico que tenemos en el mediano o largo plazo, obviamente tenemos una cantidad enorme de dificultades, de problemas, de obstáculos, que es muy importante reconocer con la idea de poder encontrar soluciones concretas para tratar de atravesar estas barreras que impiden que el conocimiento llegue concretamente a nuestros pacientes. De ahí surge el concepto de roadmaps o hojas de ruta, planteadas por la World Heart Federation, que en definitiva lo que intentan es generar un marco conceptual de cuáles son esos problemas en los problemas que son considerados más prevalentes. Y así, de alguna manera, esto no es una guía clínica, no intenta ser una guía de aplicación clínica, sino que intenta ser un marco conceptual en el cual pueda servir como un marco referencial para que en cada lugar independiente, en cada país, en cada situación, en cada estado, uno pueda llegar a aplicarlo para tratar de entender cuáles son los problemas y de alguna manera cómo encontrar las soluciones. Existen distintos tipos de roadmap, de hojas de ruta. La World Heart Federation ha planteado hojas de ruta en prevención secundaria, que es lo que vamos a discutir ahora, pero se han planteado también en hipertensión, en tabaquismo, en enfermedad reumática, en fibrilación auricular. Y ahora hay dos roadmaps que están siendo desarrollados que tienen que ver concretamente con diabetes y con insuficiencia cardíaca. Bajo una iniciativa, digamos, la idea es que estos tópicos de alguna manera resumen aquellos elementos que se consideran que globalmente tienen mayor impacto sobre la mortalidad cardiovascular. Una noticia muy interesante es que bajo una iniciativa de la World Heart Federation y la Sociedad Interamericana de Cardiología, el día anterior al comienzo del Congreso Argentino de Cardiología, hemos dado comienzo a una situación muy interesante que es generar la primera hoja de ruta sobre la enfermedad de Chagas en nuestra región. Con la presencia, auspiciado como dije recién, por World Heart Federation y Sociedad Interamericana de Cardiología, expertos de más de 7 países de nuestra región, con presencia de organizaciones generales como OPS y otras entidades como NDI,
hemos generado la primera reunión, la primera de una serie de 3 reuniones que culminarán, esperamos, para el año próximo con el desarrollo de la hoja de ruta de la enfermedad de Chagas, que pensamos que es una iniciativa muy importante. Cuando uno piensa en intervenciones, si uno define el problema y piensa en intervenciones, obviamente es muy importante pensar que esas intervenciones, digamos, tengan algunas condiciones claras o muy importantes. Obviamente deben ser costo efectivas, deben ser factibles, pero básicamente lo más importante es que sean escalables, que sean aplicables a grandes poblaciones, a distintos lugares, con diferentes condiciones. En el tema de prevención secundaria, obviamente las intervenciones prioritarias que se eligieron fueron claras: control de la presión arterial, control del tabaco y acceso a los medicamentos esenciales. ¿Por qué? Porque estas 3 intervenciones en su conjunto generarían un notable impacto sobre la reducción de la mortalidad. Ahora, si uno piensa en barreras y dice, bueno, esto nos ayuda a describir las barreras para tratar de encontrar soluciones. Y si uno piensa en barreras, obviamente en esto los involucramos nosotros, los médicos, nuestros pacientes, pero entre nosotros están los sistemas de salud. Y esto es muy importante, reconocer en cada uno de los actores los diferentes problemas que podemos tener. Si hablamos de nosotros los médicos, digamos que obviamente el conocimiento puede llegar a ser un problema, no tanto el acceso, porque la información está disponible, pero sí hay temas de aplicación, hay temas de confianza, hay temas de contradicciones, hay muchos ejemplos muy cercanos. Tenemos un montón de guías de hipertensión y no nos ponemos de acuerdo en cuál es el valor que hay que empezar a tratar. O sea que hay de alguna manera algunos aspectos del conocimiento que es muy importante que sean resumidos en forma clara. Necesitamos bajar conceptos bien claros y bien aplicables a nuestras regiones. En ese sentido, obviamente, la responsabilidad que le cabe a nuestras sociedades científicas, locales o regionales, son muy importantes y obviamente reuniones como esta son parte de esa responsabilidad. Pero también tenemos problemas externos. Obviamente estamos inmersos en un medio, tenemos problemas con nuestros pacientes, con la seguridad social o donde trabajemos, y obviamente también tenemos problemas de actitud. La inercia de práctica es un problema muy importante cuando uno piensa en modificar la actitud frente a una determinada intervención. Pero tratemos de trasladarnos al paciente. Y obviamente el paciente tiene las mismas dificultades. Tiene problemas de comunicación, tiene problemas de actitud, tiene barreras externas. La comunicación es un aspecto importantísimo. Recién Jorge lo manifestó muy claramente. Necesitamos que los pacientes reciban información clara, que reciban información concisa. Es muy importante que confíen en esa información. Muchas veces los pacientes desconfían y muchas veces reciben información tremendamente dispar y por lo tanto necesitamos campañas concretas de concientización. Rápidamente, Wikicardio fue una iniciativa de la Sociedad Argentina de Cardiología muy importante y muy interesante porque planteó un sitio libre, gratuito, de fácil acceso, que resumiera información simple, concreta, confiable para los pacientes. Está pensado como una enciclopedia en el marco de la web, digamos, en donde haya muy fácil acceso y una información en un lenguaje muy simple. Fíjense ustedes que esta iniciativa de la Sociedad Argentina de Cardiología se regionalizó y 15 países de nuestra región, bajo, digamos, el auspicio de la Sociedad Interamericana, de la Sociedad Sudamericana, de la Sociedad del Caribe, tomaron este proyecto. Y hoy, fíjense ustedes que comenzó muy tibiamente, hace un par de años atrás, y hoy recibe 50.000 consultas diarias. Es muy interesante porque claramente representa que nuestros pacientes requieren de esa información y obviamente intentan buscarla. Fíjense que en nuestra región prácticamente hay una enorme cantidad de países que la requieren, países de habla hispana, por supuesto, incluso en España. O sea que realmente esto es una necesidad en la cual debemos avanzar. La Sociedad Interamericana generó el proyecto de SIAC Comunidad. ¿Con qué idea? Con la idea de que en todos lados hay mucha actividad, en todos nuestros países hay actividades, pero lo que pasa es que estamos muy descoordinados. La idea simplemente fue generar una caja de resonancia en donde cada uno pueda poner sus actividades y podamos aprender de cada uno de lo que hace el otro, pero además que entre todos compartamos por lo menos los mismos tiempos y el mismo eslogan. Y así que avancemos, por ejemplo, con un mismo eslogan en todos lugares y que todos conozcamos lo que estamos haciendo para poder aprender entre nosotros. La verdad que fue Conozca sus números a comienzo de este año, que la verdad que fue muy interesante. Fíjense ustedes, más de 16 países
En más de 100 instituciones marchamos juntos con la idea de que cada uno mostraba lo que estaba haciendo y pudiéramos enriquecernos con esta situación. Obviamente, como decíamos, el paciente también tiene otros problemas, tiene problemas externos, los costos, el acceso a la medicación y obviamente también tiene problemas de motivación, soporte social, como bien comentaba Jorge antes, y problemas que tienen que ver con la adherencia, esto de cumplir con lo que nosotros les decimos. El problema de la adherencia es muy complejo. Recuerden ustedes que ante una situación crónica el 50% de los pacientes abandona la medicación dentro del primer año y eso tiene notables implicancias pronósticas porque los problemas se concentran en los pacientes que no adhieren a la medicación, por ejemplo en prevención secundaria. Esto es un problema complejo y que reúne muy distintas dimensiones que tienen que ver con el aspecto social, la cobertura social, los problemas económicos, el tipo de tratamiento, condiciones propias del paciente o de su enfermedad. Como ustedes pueden ver, es multifactorial y es muy difícil de abordar, pero hay algunos aspectos en los cuales podemos avanzar en forma relativamente simple. Fíjense ustedes, este es simplemente un ejemplo de un estudio que nos brindó la posibilidad de comparar qué pasaba con la adherencia entre Europa y Latinoamérica. Fíjense que en la parte inferior lo que ustedes ven es la adherencia en España e Italia. El 50% de los pacientes solamente tomaba adecuadamente la medicación después de un infarto al año. Cuando lo comparamos con lo que pasa en América Latina, los números son peores. El número global es 36%, con una gran disparidad de lo que ocurre entre los países. 40% en Argentina, 36% en Brasil y solo 17% en Paraguay. Esto genera que evidentemente tenemos problemas propios que uno tiene que tratar de definir. Y obviamente la cantidad de medicamentos que uno toma, el analfabetismo, el bajo soporte social, los aspectos económicos son de los más importantes para tratar de identificar cuál va a ser la población que no va a ser adherente. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? La educación fundamental, como acaba de comentarse, pero quiero decir que también hay programas especiales que uno puede generar para mejorar la adherencia y por lo tanto el pronóstico. Esto ha sido muy demostrado en situaciones concretas, por ejemplo en insuficiencia cardíaca. Como ustedes ven, notable impacto, los pacientes adhieren más con programas especiales y les baja la mortalidad. Pero estos son programas que no son escalables, no pueden ser aplicados a grandes poblaciones. Tenemos para adelante un desafío muy interesante, que es la tecnología. Como ustedes saben, hay más teléfonos celulares que personas prácticamente en el mundo, hay más líneas celulares que personas. El acceso se ha difundido en forma notable y hoy estamos cada vez más convencidos de que los teléfonos celulares son una herramienta muy importante de comunicación y que pueden cambiar y pueden servir para cambiar conductas. Hay bastante experiencia en este último tiempo. Estamos comenzando desde la Fundación Cardiológica una experiencia muy interesante en el corto plazo en Tierra del Fuego, en donde a través de una plataforma remota vamos a intentar generar mensajes a una población específica para ver de alguna manera si podemos implementar esta estrategia y si es efectivamente segura y útil. Finalmente, y para terminar, dentro de las estrategias, obviamente si decimos que la cantidad de medicamentos es uno de los factores que atenta contra la adherencia de los pacientes, simplificar el tratamiento lógicamente debería ser bueno. Y ese es el concepto de la polipil, varios fármacos en un solo comprimido. Y claramente, estos son los resultados de la última revisión de la Cochrane, donde como ustedes pueden ver, la polipíldora comparada en prevención secundaria contra fármacos por separado es notablemente mejor en términos de adherencia. Varias sociedades científicas han reafirmado este concepto, varias sociedades de nuestra región, entre ellas la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Chilena de Cardiología y a nivel regional la Sociedad Interamericana de Cardiología ha elaborado un consenso que reafirma el concepto en nuestra región de la implementación del uso de la polipil. Simplificar el tratamiento sin duda se asocia a mejor la adherencia. Termino entonces diciendo que en América Latina las barreras para la diseminación, acceso y aplicación del conocimiento médico obviamente son multicausales e involucran tanto al médico, a nuestro paciente y a los sistemas de salud. El bajo nivel de educación, información limitada y el acceso restringido a los medicamentos esenciales, la complejidad del tratamiento, el bajo soporte social, la inercia de práctica y muchas veces la falta de motivación nuestra de los médicos son aspectos que tienen una marcada importancia en este problema.
Mejorar la adherencia debe ser, sin lugar a dudas, un objetivo primario en el intento por reducir la mortalidad cardiovascular temprana. Y por lo tanto creemos que el desarrollo de programas de educación médico-continua, la producción y diseminación de información simple y confiable para nuestros pacientes y sus familias, garantizar el acceso y la asequibilidad a los fármacos esenciales, transformar en escalable, lo que decíamos antes, los programas específicos, a través de la tecnología, creo que es un gran desafío adelante. Y finalmente, la simplificación del tratamiento con la polipil, creemos que son estrategias importantes para América Latina. Y finalmente, como decía Jorge cuando terminaba, las alianzas entre las sociedades científicas, el Estado y las asociaciones de pacientes son realmente fundamentales si queremos alcanzar el objetivo del 25 por 25. Muchas gracias por su atención.